Bueno, en la clase pasada habíamos observado algo de los enfoques y paradigmas en la investigación científica. Ya habíamos visto específicamente lo que se refiere al enfoque cuantitativo. Entonces, en este enfoque veíamos la importancia del positivismo y el pospositivismo. Ya habíamos dicho que esos son paradigmas y que los paradigmas son creencias que tenemos que están tanto a nivel de nuestra vida personal como a nivel científico, y esas creencias orientan nuestras acciones. También pueden modificar de alguna manera lo que nosotros eh, sentimos frente a determinados objetos. Entonces un paradigma es algo grande y es algo que comparten muchas personas. Tenemos muchísimos paradigmas, pero los que aplican para lo que miramos ahora en la investigación científica son cuatro. El positivismo y pospositivismo del enfoque cuantitativo, que se relacionan con los hechos, que van a tratar siempre de fundamentarse en las cosas que ya ocurrieron o que están ocurriendo, que los autores han investigado, y siempre se fundamenta en eso, en lo teórico, en los hechos, en las cosas que yo puedo medir, que puedo cuantificar y que puedo también generalizar a una población mayor. Entonces tomo una persona, perdón, tomo un grupo de personas que son representativas, las analizo y a partir de lo que encuentro generalizo eso a una población mayor. Ahora tenemos dos paradigmas del enfoque cualitativo, que son el constructivismo y la teoría crítica. Estos dos paradigmas se fundamentan en las creencias. Para estos, los conceptos que las personas crean en torno a la realidad son lo más importante. Entonces ya no son los hechos en sí, sino el significado que las personas realizan de esos hechos o las construcciones que ellos hacen sobre estos hechos. Bueno, aquí hemos visto un poco de los paradigmas, y habíamos encontrado que el positivismo fue la primera base del enfoque cuantitativo, pero era algo extremo, era algo que creía que la realidad era una sola, que el papel del investigador era describir esa realidad y que así como el investigador la describía, eso era una copia fiel de la realidad, era como si fuera una fotografía de la realidad. Esto se daba para que muchos investigadores dijeran cosas que no tenían ni siquiera fundamento, sino que eran más ideas de ellos y se tomaran como ciertas. Así que el positivismo llega a corregir de alguna forma eso y nos dice, lo que el investigador mira no es una copia fiel de la realidad, ni siquiera es la totalidad de la realidad, sino que es una parte de esta. Y para entenderla mejor, necesitamos tener la opinión de otros investigadores y saber de qué forma ese objeto, dependiendo de dónde se encuentre, puede que tenga características distintas. Entonces, es reconocer que yo no puedo controlar todas las variables. Así que en el pospositivismo se da una nueva mirada de la experimentación. Se toma los experimentos donde se controlan todas las variables, pero también se toman los cuasi experimentos donde se controlan algunas variables y las otras ya se sabe que no se pueden controlar y que ellas también van a influir de alguna forma en los resultados. Entonces, si tenemos el grupo de los niños que queremos ver cómo el uso de dispositivos tecnológicos afecta el rendimiento académico, entonces tenemos dos grupos de niños, unos que usan los dispositivos, otros que no lo hacen, y al final del año podemos mirar tanto las notas que recibieron ellos, como hacerles también un test de pronto para la motivación y definir quiénes estaban más motivados que los otros. Pero ¿qué va a pasar ahí? Que yo no controlo todo lo que los niños hacen. Yo puedo controlar lo que ellos hacen mientras están conmigo, mientras están en el aula de clase. Pero yo no controlo que ellos se trasnochen por allá en sus casas, que ellos se la paguen jugando videojuegos, que ellos, algunos se duerman a las 9 de la noche, otros se duerman a la 1. Son cosas que no controlo y son cosas que van a cambiar esa, esa categoría de rendimiento académico o ese fenómeno. Tampoco controlo que ellos se sientan motivados o que se sientan tristes en algún momento y que me cambien los resultados de una prueba por eso. Así que en ese sentido, el pospositivismo es más flexible y presenta una mirada que hasta hoy sigue asumiendo la ciencia y es de esa crítica.
Así que tenemos del positivismo el empirismo, del pospositivismo tenemos la crítica y tanto del enfoque cuantitativo como del cualitativo tenemos toda la sistematización de cómo se hace ese paso a paso desde que yo formulo una idea hasta que la llevo a cabo, hasta que la consolido. Bueno, y aquí ya cerramos el tema de la clase pasada con estas fotografías que nos mostraban distintas perspectivas de una misma persona, de cómo una persona se muestra primero como en ese estereotipo de lo que podría ser eh, un cuerpo atlético y en la otra un cuerpo que ellas muestran tal cual como es o dicen, bueno, esa también soy yo. Esto es una discusión que hay entre los dos enfoques, que comienza a separarlos, porque comienza a separarlos porque el enfoque cuantitativo sí va a quedarse con la imagen de la izquierda. Él va a creer que las cosas son como se presentan allá afuera, mientras que el enfoque cualitativo va a entrar en cosas que son que están ocultas, en cosas que no todas las personas muestran, en cosas que están debajo de la superficie, pero que también hacen parte de la realidad y que son todas las motivaciones, las intenciones, que son todos los sentimientos y todo lo que una persona puede llegar a experimentar y que afecta a ese comportamiento que sí es algo observable. Bien, entonces vamos de entrada al enfoque cualitativo. Quiero que me digan si estoy yendo muy rápido. Quería avanzar rápido como en esta primera parte, pero que me digan cómo se está escuchando, si bajo un poco la velocidad o si sigo hablando así. Va bien, profe. Bueno, en cualquier momento que lo necesiten me pueden interrumpir, me pueden preguntar algo, que no hay ningún problema. Ya vimos suficiente del enfoque cuantitativo. Ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que es el enfoque cualitativo. Observamos esta imagen, que es una imagen que nos muestra ya rostros de personas. Esto no es algo al azar. Lo cualitativo va a comenzar a centrarse en evidenciar esto, en darle una voz a las personas que no tienen voz, en tratar de mostrar problemas y situaciones que generalmente permanecen ocultos y en siempre visibilizar a estas personas que pasan de alguna forma desapercibida o que incluso han sido oprimidas por alguna parte de la sociedad o en algún momento de su historia. Así que lo cualitativo genera un vínculo con las otras personas y a través de ese vínculo es que construye el conocimiento. Lo cualitativo es cercano a los seres humanos y a las cosas que viven, a los significados que construyen y, y al modo de vida que sueñan también. O sea, se acerca a todo este tipo de cosas. Aquí vamos a realizar un ejercicio. Necesito que en este mismo momento ustedes busquen en internet o a lo que tengan alcance dos definiciones de lo que es el enfoque cualitativo. Van a buscar dos definiciones y las van a escribir en su cuaderno. Ese acto de poder escribir nos va a permitir asimilar mejor la información y adecuarla con esquemas previos que ya tengamos. Así que vamos a hacer todo el proceso, buscar la información y escribir las dos definiciones en sus cuadernos. Para esto yo también voy a hacerlo por acá, pues como para ir calculando cuánto tiempo se pueden demorar ustedes también. Entonces por favor comiencen a hacerlo ya. Vayan buscando las definiciones. Yo voy a ir haciéndolo por acá.
Bueno, la razón por la cual busco en el Google académico es porque me va a filtrar más los resultados. Si busco en el Google general, como pueden observar, me salen 338.000 resultados. Entonces, 338.000. Mientras que en el Google académico, con las mismas palabras, me salieron 53.200. Y hay una cierta seguridad de que en el Google académico van a escribir personas que sus trabajos pasan ya por una revisión, que pasan por una observación, y no es tanto como lo que yo puedo encontrar en Google a nivel amplio, que cualquier persona podría escribir su definición de algo y subirlo a internet. Ustedes pueden buscar en cualquiera de los dos en este momento, porque es más para un ejercicio que va a realizar, pero es solo para que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Yo por acá ya encontré un documento de donde voy a sacar alguna definición. Bueno, espero que vayan ya pasando las definiciones que hayan encontrado, ya casi se las voy a preguntar. Bueno, yo ya tengo una definición por acá de lo que es el enfoque cualitativo. Por favor, vayan buscando la que hayan encontrado ustedes. A ver si es como el mismo. Bueno, yo ya tengo mis dos definiciones acá. Ahora necesito que ustedes, algunos de ustedes me vayan comentando cuáles fueron las definiciones que encontraron. Solo una de ellas me pueden compartir si lo desean. Voy a estar pendiente para que me la digan. Voy a apagar el micrófono de acá del celular y voy a prender el audio del computador para escucharlos. Entonces quiero que ustedes me vayan comentando y yo voy escribiendo algunas cosas en el Word de lo que me van a ir mostrando o lo que me van a decir. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, la escucho. Bueno, entonces le voy a decir que encontré. Dice, la investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista, construcción, comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. Bueno, muchas gracias Brenda por compartir esa definición. ¿Alguien más quiere compartir la que encontró? Yo, profe. Bueno, es la recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación.
La posterior interpretación dijo, o ¿qué fue el último? La posterior. Interpretación. Bueno, ¿quién más me comparte la definición que haya encontrado? Profe, yo encontré que dice que estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural. Bueno, ¿quién más me comparte otra definición? Profe. Dice, estudia y analiza las bases de la investigación cualitativa. Sus enfoques, planeamiento y herramientas necesarias para su buena implementación. Para su buena implementación. El propósito del estudio es poder comprender y demostrar la fortaleza de esta metodología. Creo que ahí en lo que encontró fue más como el objetivo del artículo que revisó que lo que era el enfoque, porque estaba hablando como de lo que iba a presentar en el contenido. Y esta Creo, sí, se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y relación con su contexto. bueno, a ver, vamos a tomar estas que tenemos aquí. Bueno, entonces tenemos varias definiciones de lo que es lo cualitativo, casi que tenemos tantas definiciones como investigadores pueden haber. Entonces, vamos a revisar algunas de estas, señalando las cosas fundamentales. Profe, tiene los dos micrófonos El enfoque abiertos. cualitativo se orienta en esto, en la profundización. Nosotros no miramos la superficie, sino que nosotros miramos lo que hay debajo. Cuando Freud estaba realizando su estudio Profe, acerca tiene del los dos consciente, del micrófonos inconsciente, el abiertos. preconsciente, bueno, gracias. No, es que este tipo de cosas con ruido de televisor, con interferencia de internet y con los dispositivos hablando al tiempo me distraen. Ahí creo que ya, ¿cierto? Sí, profe, se escucha mejor. Bueno, cuando Freud realizó sus estudios acerca del consciente, el preconsciente y el inconsciente, utilizó una metáfora de un iceberg. El iceberg es una estructura de hielo que en su superficie nos muestra una parte pequeña en comparación con lo que hay en su profundidad. Entonces Freud utilizaba esta metáfora como una metáfora para explicar que aquello que conocemos de lo que somos conscientes es solo una pequeña parte y que todo lo demás permanece inconsciente. Yo utilizo la misma metáfora para poder hablar de la investigación, porque el enfoque cuantitativo está en esta parte. Mira la superficie, mira lo que es observable, lo que se puede medir. Pero todo lo demás, que son las intenciones, que son los sentimientos, que es lo que es intangible, ya es del dominio de lo cualitativo y por eso se habla de profundización. Entonces se habla que él tiene que indagar, que él tiene que explorar, que él tiene que sumergirse. O sea, estas palabras van relacionadas con esto. Entonces, para que por favor piensen en esta imagen cuando lean algunas de estas palabras que nos dan los autores. Nos dice que profundiza en casos específicos. Cuando habla de casos específicos,
no nos muestra o no nos dice unas muestras representativas, sino que nos dice, por ejemplo, un grupo de estudiantes. Entonces no trabajo con todos los estudiantes, sino con un grupo. Y trato de profundizar en las características de ese grupo y entenderlos muy bien, pero es para entenderlos, no para generalizar. Así que esto de la no generalización es fundamental. Yo no puedo ni siquiera generalizar la investigación que haga con el grupo 6 de una investigación que podría hacer con el grupo 2. No lo puedo hacer porque yo no tomé a una muestra representativa. Y se lo voy a tratar de explicar eh, científicamente. Si tenemos 10 personas que hayamos tomado en lo cualitativo, supongamos que tenemos las 10 y las entrevistamos sobre lo que es la enseñanza virtual. Entonces supongamos que 8 de las 10 personas nos dijeron que la enseñanza virtual es lo mejor que les ha pasado y aprenden muchísimo en ella. Yo no puedo creer que porque esas 8 de 10 personas me dijeron eso, ya la mayoría de estudiantes van a pensar eso. Pues no puedo hacer eso, por eso no puedo generalizar, porque yo no tomé una muestra representativa, porque puede que sea una coincidencia que justo las personas que elegí estaban a favor de la enseñanza virtual, pero que si tomo una muestra más grande, encuentre que a la mitad de los estudiantes les gusta y a los otros no, o puede que a la mayoría ni siquiera le guste. Entonces, por eso yo no puedo generalizar. Ahí está la explicación de por qué no lo hago, porque como es un grupo tan pequeño de personas, incluso a veces puede ser una sola persona, pues lo que encuentre en ella no puede aplicar para otras. Puede que sí hayan coincidencias, puede que les sirva a otros investigadores para seguir nuestros pasos, puede que los inspire incluso a transformar algún aspecto de sus vidas, pero no para establecer algunas leyes o cosas que apliquen a una población mayor. Entonces, por eso nos va a decir que no le interesa ni medir ni cuantificar, sino diferenciar y describir detalladamente lo que están observando. Y miren, esto es algo que es esencial del enfoque. Voy a tratar de resaltarlo las dos veces que lo encontramos aquí. A ver si encuentro. Listo. Miren, estas son las cosas que tenemos que resaltar. La investigación cualitativa estudia los fenómenos tal como son percibidos por los participantes. Aquí todo esto es lo mismo, solo que le están llamando de distinta forma. Acá le dice, por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada, y acá va a decir otra definición, desde el punto de vista de los participantes o como ellos perciben subjetivamente su realidad. Esto es algo definitivo porque diferencia notoriamente lo cuantitativo de lo cualitativo. En lo cuantitativo, el investigador tiene un gran poder y el investigador tiene el papel de describir eso que observa. Él es el que describe. Mientras que en lo cualitativo, tanto el investigador como los participantes están en el mismo nivel de relevancia. Y el papel del investigador es mostrar la realidad tal como la viven las personas, no como se la imagina él, ni como cree que es él, sino como las personas le dicen que es. Entonces él se vuelve un intérprete, él se vuelve un traductor que lleva las palabras de estas personas a un campo donde sean escuchadas por otras personas, a un campo académico, a un campo donde puedan tomar mejores decisiones para transformar su realidad o para poder mejorar su calidad de vida. Bueno, también es importante profundizar en este elemento que es el ambiente. Aquí nos van a decir varios investigadores que el fin de este enfoque es estudiar a las personas en su ambiente natural. Entonces no se trata de sacarlos de, de ese lugar donde viven habitualmente, sino de llevar la investigación a ellos y poder nutrirse de muchas cosas que se observan en ese contexto.
A ver, aquí nos dice, normalmente es escogido cuando se busca comprender la perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se investigará. Entonces miren que aquí ya nos está mostrando cuándo escoger este enfoque. Cuando necesitemos comprender el punto de vista de los individuos o los grupos, podemos recurrir al enfoque cualitativo. En cambio, cuando necesitemos estudiar un fenómeno que es grande y que es muy difícil sentarnos con cada una de las personas o los grupos, pues vamos a elegir un enfoque cuantitativo. Así que ahí vamos viendo cuáles podrían ser las decisiones que tomaríamos de acuerdo a lo que vayamos a estudiar. ¿Qué elementos son los que miran lo cualitativo? ¿Cuáles serían los objetos de estudio? Tenemos, por ejemplo, estos de acá, experiencias y opiniones. ¿Qué más utilizamos? Palabras, utilizamos textos, dibujos, gráficos. Todo esto son objetos que estudia lo cualitativo. Decir que recurre a la perspectiva holística es porque trata de integrar muchas cosas. Puede tomar varios textos, varias imágenes, varias percepciones de las personas, pero toma estas y no las deja por separado, sino que las integra en un sentido. Por ejemplo, si seis personas, seis estudiantes me dicen algo, yo no los separo como que estudiante uno dijo esto, estudiante 2 no, sino que tomo la idea general y trato de presentar un sentido integral. Por eso es lo holístico, porque siempre trato de integrar las cosas. Aquí volvemos otra vez a la parte del ambiente natural. Entonces miren, los comportamientos naturales. ¿Dónde se dan los comportamientos naturales? Pues se dan en el ambiente donde la persona esté. Si es un habitante de calle, pues su ambiente natural es la calle. Si es un estudiante, su ambiente natural es el aula. Si es un médico, puede que el ambiente natural de él sea un hospital o sea una clínica. Entonces es donde desarrollen la mayoría de sus actividades cotidianas o de las actividades que hacen a diario. Lo, lo cualitativo busca tanto profundizar como comprender e interpretar. Así que la interpretación va a ser algo crucial, va a ser algo que siempre se realiza. Por eso debemos ser excelentes intérpretes, debemos acercarnos con mucho rigor, con mucho detenimiento, con mucho cuidado, para que eso que estoy mostrando no sea algo mío, no sea algo que me invento, sino que sea algo que realmente los participantes me están expresando de esa forma. Entonces es un trabajo de interpretación. Pensemos la interpretación como cuando se le da a un músico una partitura para que él la interprete con el instrumento musical o con su voz. Es eso mismo. Nosotros recogemos unos datos o recogemos una información que interpretamos dándole un sentido a eso. Por ejemplo, si varios estudiantes me dan una queja, yo recibo esa queja, pero yo la interpreto en el sentido de que de pronto en la universidad lo que está fallando es que la evaluación está calificando de esta manera, o que en la infraestructura falta este elemento, o que en la práctica necesitan aprender más de esto y menos de esto otro. Entonces, ese es el papel que tendrían ustedes como investigadores, hacer como un filtro que le da un sentido a eso que me dicen las personas y que puede ser desorganizado, entonces nosotros le damos una organización. Bueno, ¿cuáles son los otros objetos que estudia? Estos significados subjetivos e intersubjetivos. Recuerden que lo subjetivo es lo que está dentro de cada persona y lo intersubjetivo es lo que yo construyo con ellos, en el diálogo, en el acercamiento, en la interacción social. Entonces, esos también son objetos, todos los significados que las personas construyen. Bueno, aquí ese escenario social y cultural es de nuevo este aspecto de lo natural. Aquí lo mismo,
Creo que esta es una gran síntesis, esto que aparece aquí. Explorar desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural. O sea, esa es una gran conclusión, esa es una gran definición concreta de lo que es el enfoque cualitativo. Bueno, y acá a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias y demás. Entonces miren que ya en las definiciones que ustedes habían dado, mencionaban cuáles eran los objetos y qué hacía con esos objetos. Pero aquí ya se va a algunas de las técnicas, y estas son técnicas. Recurrir a entrevistas principalmente individuales y grupales, espacios de conversación, registros que pueden ser de nacimiento, actas de matrimonio, actas eh, de consolidación de diferentes organizaciones, pueden ser también testimonios de familiares, de amigos, pueden ser cartas, pueden ser poemas, pueden ser películas. Entonces, en sí, lo cualitativo tiene un gran campo para poder estudiar y también cómo estudiarlo. Entonces, miren que ya entre lo que ustedes encontraron, podemos darnos una idea de qué es eso de lo cualitativo. Aún así, les tengo otra definición acá. Busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. Tenemos que las personas están ahí realizando sus actividades diarias. Si nosotros sacamos a las personas de ese contexto, los estamos privando y a nosotros también de conocer elementos que de pronto para ellos ya pasan desapercibidos, pero que es importante resaltar en una investigación. ¿Pueden confirmarme si me están escuchando bien o hay algún problema de interferencia o algo? Bien, profe. Bueno, gracias por confirmar. Imaginemos esta situación. Tenemos una persona que vive en un asentamiento y ese es su contexto natural. Y la actividad a la que se dedica puede ser, algunas veces hace confeccionar ropa, otras veces prepara alimentos, otras veces recoge reciclaje. Y nosotros decidimos estudiar a esa persona. Generalmente lo que hacemos en un enfoque cuantitativo es que vamos donde las personas y les damos como una invitación para que ellos después vayan a una universidad o vayan a un lugar que es nuestro lugar, que es nuestra oficina, donde podamos hacer la entrevista, donde podamos hacer el proceso que vayamos a efectuar. Pero ¿qué pasa con lo cualitativo? Nos dice que tenemos que ir allá, que tenemos que sentarnos con ellos, que tenemos que tomar el café con ellos, discutir con ellos, pasar un tiempo a su lado, compartir algunas de las actividades que hagan, porque en ese proceso ellos se van a sentir más libres para poder expresarse, para poder mostrarse realmente como son. Puede que cuando usted invita a la persona a la universidad, la persona ya se vista distinto y comience a hablar diferente porque trata de mantenerse como a la altura, digámoslo así para poder entenderlo. O sea, trata de mantenerse adecuado a la situación. Entonces, si le dicen es que va a estar en una universidad y allá va a estar el psicólogo, va a estar la psicóloga haciendo unas preguntas, pues la persona de pronto se va prevenida, de pronto se va con una ropa que no es la que siempre usa, de pronto ya no va a decir ni groserías ni nada, sino que va a tratar de guardar más su lenguaje y eso nos va a privar de, de otras fuentes de interpretación. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir hasta el lugar donde esas personas viven o desarrollan sus actividades y escuchar lo que tienen que decir, pero también darnos cuenta de otras cosas. Por ejemplo, yo puedo escuchar a las personas que están en un semáforo y las puedo llevar a una cafetería y allá las escucho, pero no va a ser lo mismo que yo las escuche en una cafetería
a que las escuche ahí al lado del semáforo y que mientras estamos hablando suene el ruido de los carros y se me dificulta respirar porque ya hay mucho humo también y que el calor sea tan fuerte que yo no dejo de sudar y me siento ya incómodo y ya quiero como irme a otra parte porque no logro ni concentrarme del calor que hace mientras que la persona está tranquila hablando. Entonces esas otras cosas como el calor, como el ruido, la contaminación, los olores, son cosas a las cuales ellos se han habituado. Entonces ellos ya se han habituado a eso y como están habituados a eso, no nos lo van a decir en una entrevista porque es algo que ni siquiera ya viene como a sus mentes, sino que ya es algo con lo que viven. Pero es algo que usted sí puede interpretar de otra forma y que usted le permite entender mejor esa situación que viven ellos. Entonces no es lo mismo imaginarse que una persona recorre tantos kilómetros cargando el reciclaje que ir con ellos y acompañarlos en ese recorrido y darse cuenta también de, por ejemplo, cómo los puede tratar la policía, cómo los tratan otros recicladores, cómo los tratan las personas en las casas. Y de todo eso que el investigador se da cuenta, también se va formando unos conceptos y por eso se dice que el proceso cualitativo es un diálogo entre el investigador y los participantes, donde tanto ellos como el investigador construyen eso que va a ser el resultado de la investigación. Otro ejemplo de eso del contexto natural es cuando un niño va al consultorio del psicólogo porque dicen que el niño molesta mucho y es que el niño siempre le raya los cuadernos a la hermana y uno le dice que organice los juguetes y más los desordena, pero después va al consultorio y allá el niño se porta bien, por así decirlo. Entonces allá obedece todo lo que el psicólogo le dice, lo mira a los ojos, le presta atención. Y es porque los seres humanos nos adaptamos a los contextos y a las reglas y a las cosas que observamos. Pero si el psicólogo va a la casa del niño, puede que allá sí vea mejor esa conducta que está presentando, porque ese es su ambiente natural y esas son sus reglas y es su espacio. Así que esa es la importancia de poder acercarnos a esos contextos donde ocurre la acción o donde ocurren las diferentes situaciones. Tenemos dos autores representativos del enfoque cualitativo. Antes de que se consolidara como un enfoque propiamente dicho, teníamos a Immanuel Kant y a Max Weber que nos daban unos postulados que abrían la posibilidad de estudiar algo distinto a lo cuantitativo. Es así como Kant en el siglo XVIII ya nos dice que en el mundo lo que conocemos es construido por la mente. Entonces ya nos establece una estructura mental que es la que construye esa realidad. Esto podía estar chocando mucho con el empirismo del positivismo porque en ese empirismo todo se conoce a través de los sentidos, pero a su vez la interpretación que se hace de esos sentidos y de lo que viene a través de ellos es de la mente. Así que Kant, por una parte aportó al empirismo, pero por la otra también dio como una salida de él, porque sí, a través de los sentidos yo conozco la realidad, pero la interpretación última que hago de eso proviene de la mente. Por su parte, Weber, un gran sociólogo, introduce el término Verstehen, es un término alemán que significa entender o comprender, y lo introduce en un campo donde solo se hablaba de la explicación que era cuantitativa. Así que aquí ya comienza a introducir la necesidad no solo de medir unas variables, sino también de considerar los significados subjetivos que las personas podían tener de estas y la comprensión del contexto donde los fenómenos ocurren. Entonces miren que ya nos abre unas posibilidades para que otros autores comiencen a interesarse por esto y comiencen a desarrollar lo que sería el enfoque propiamente dicho. Cuando ustedes tengan estas diapositivas podrán darle un clic a cada una de las imágenes y encontrarán un texto que explica el pensamiento de cada uno de estos autores. Esto es con el fin de que aquellos que tengan más tiempo o que quieran profundizar más en la asignatura de cosas que no podemos ver aquí, lo puedan hacer. Entonces, si en algún momento vuelven a trabajar este tema o les quedó interesando ver como la esencia de esto, no desde, digamos, la interpretación que yo les puedo dar, sino desde la de ustedes,
Pues aquí tendrán entonces, por ejemplo, el pensamiento de Kant y por acá tendrán también el pensamiento de Max Weber, de los aspectos centrales. Y el objetivo es ese, el objetivo es que ustedes reciban una parte de la orientación de mi parte, pero también otra en el trabajo independiente, en lo que ustedes quieran centrarse, en lo que les interese de estos temas que les presento acá. Entonces ahí van a tener esos dos textos para los que quieran profundizar más en el pensamiento de estos importantes autores. Hablaremos de los momentos clave que se refieren a la historia del enfoque cualitativo y para esto tenemos dos momentos. Uno que nos lo dice Vidich y Lindman, él nos dice que el enfoque cualitativo en sus bases o un intento cualitativo se pudo marcar entre el siglo XV y el siglo XVI con la etnografía temprana, que era un acercamiento a los pueblos primitivos o los pueblos que eran eh, desconocidos hasta el momento. Entonces lo que hacían los exploradores es que se iban hasta otros lugares y realizaban diarios de campo, donde llevaban todas las observaciones día por día, o donde escribían, por ejemplo, esta cultura hace esto, esta cultura es inferior a esta otra por esto. Entonces esa etnografía temprana estaba marcada mucho por los prejuicios, pero se considera por estos dos autores como un acercamiento inicial a lo que sería después lo cualitativo. Por su parte, Lincoln y Densing, que son grandes autores de lo cualitativo, y Creswell también, nos hablan de que el origen puede encontrarse a principios del siglo XX, o sea, sería iniciando el siglo pasado. Eso nos marca la fecha de 1900 en adelante. Y Collado y Sampieri, que también son grandes autores de la historia y métodos de la investigación, también nos sitúan esto a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces miren que es un periodo que comparte el nacimiento con la psicología como disciplina científica, o sea, están como en tiempos similares, y que se va a desarrollar desde el siglo pasado, así que es algo reciente. Comenzamos esta escuela en 1920. Para esta fecha ya comenzaban a consolidarse las observaciones de los conductistas que venían trabajando con eso desde el siglo pasado, pero que cerca de 1912 comienzan a hacer más estudios influyentes y se acerca mucho más al positivismo. Y aquí teníamos a la Escuela de Chicago conformada por sociólogos, y estos sociólogos estudiaban de diversa forma las problemáticas que habían en Chicago, pero también en Estados Unidos. Entonces se le considera como un punto importante el enfoque cualitativo porque ellos observan la realidad en el ambiente donde ocurren las cosas, porque emplean la interpretación y porque tratan de combinar de alguna forma la estadística del enfoque cuantitativo con los significados construidos por las personas, que eran algo cualitativo. En este momento aún no se veía del todo lo cualitativo, porque ellos seguían aferrados a esa mirada de la ciencia que tenía Augusto Comte. Así que ellos seguían tratando de hacer todo de forma cercana a lo cuantitativo. Por eso tenemos asignaturas como psicología social que hicieron lo mismo que la Escuela de Chicago. Ellos tomaron principios de la estadística y lo aplicaron a las situaciones. Entonces, por ejemplo, encontramos que ellos realizan curvas estadísticas, realizan hipótesis, experimentos, y a veces usan términos bien complejos y con operaciones matemáticas para describir cosas que luego ya otros autores mostrarían de una forma cualitativa, de una forma más narrativa, más como a nivel de contar una historia que de presentar un informe científico. Aquí tenemos la Escuela de Chicago como tal en esta imagen. Si ustedes le dan clic a la imagen también podrán acceder a un texto que nos resume los principales aportes de la Escuela de Chicago y cuál fue su relevancia para las ciencias sociales. Entonces, espero que también puedan conocer ese texto que es interesante y en definitiva nos prepara mejor para lo que es el entendimiento de este enfoque.
Entre 1940 y 1950 decayó la importancia del enfoque cualitativo. Se podría decir que se fue a pique lo cualitativo y hubo un posicionamiento del enfoque cuantitativo. Quiero que me digan a qué pudo deberse eso, qué pudo ocurrir en Europa y Estados Unidos en ese tiempo entre 1940 y 1950 que fuera importante como para que afectara a lo cualitativo y favoreciera a lo cuantitativo. ¿Qué evento se dio en ese tiempo? ¿Recuerdan? Bueno, ¿alguien recuerda entre 1940 y 1950? Profe, ¿cómo era la pregunta, perdón? Entre 1940 y 1950, ¿qué acontecimiento se dio en alguna parte del mundo? Ahí no iniciaron las guerras. Bueno, ahí fue la, Esta es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? sí, sí, ahí fue la Segunda Guerra Mundial, porque la primera había sido de 1914 a 1918, no me acuerdo si a 16 o 18, y la segunda fue de 1939 a 1945. Entonces, estas cosas históricas no están apartadas de las discusiones y de los avances científicos, todo esto va de la mano. En ese tiempo se da el surgimiento de la Alemania nazi, una Alemania que trata de apoderarse del mundo, comenzando por Europa. Incluso Adolfo Hitler, que era el que dirigía todo, había hecho alianzas con Rusia y cuando Rusia menos lo pensaba, Hitler ya estaba a unos kilómetros de Moscú a punto de tomarse toda Rusia porque los había traicionado. Así que quería todo el poder para él. Esta guerra involucró a muchas naciones poderosas que trataron de frenar esta expansión de la Alemania nazi. Ahora bien, tenemos que Alemania era la cuna de la filosofía. Alemania era la cuna de pensadores como Heidegger, como Husserl, como Hegel, como Nietzsche. Tenía muchos pensadores poderosos que eran una esencia de lo cualitativo, pero eso no evitó que estallara todo en Alemania. Así que mostró que lo cualitativo no servía para nada, en otras palabras, o sea, palabras más, palabras menos, lo cualitativo no servía para nada. Aquí lo que servía eran los métodos estadísticos que nos permitieran ver cuántos recursos teníamos, cuántos militares, cuántas industrias, cuántas personas. Entonces todo era a través de métodos estadísticos para poder predecir cuánto tiempo iban a durar esos recursos, cuánto tiempo podrían estar tantas personas abasteciéndose con estos alimentos, con estas otras cosas, y también para saber qué personas eran las que tenían que ir allá a la guerra y poder evaluarlas después una vez que llegaban de la guerra. Este es el momento del auge del conductismo, aquí es donde tiene más fuerza la psicología conductista y es donde más queda por el suelo lo que sería el enfoque cualitativo. Además, porque desde la escuela de Chicago, que había sido influyente, comenzaron a fracasar con una idea y fue el paradigma funcionalista. Ellos creían que las instituciones
sus normas, sus valores, sus principios son las que orientan todas las acciones de los individuos. Pero no pensaron que los individuos también construyen instituciones y los individuos también son capaces de cambiar a través del lenguaje la interpretación que toman de las normas y principios de las empresas e instituciones. Así que eso provocó una, un decaimiento. Quiero explicarles esto de una vez antes de que se me pase. Aquí vamos a tener que aclarar muchos conceptos para que luego ustedes tengan la posibilidad de leer los textos y ya los puedan entender. Aquí tenemos unas instituciones y esto lo estudia la sociología. Tenemos unas instituciones. ¿Cuál es la principal institución? Es la familia. De ahí le sigue la escuela. De ahí le siguen las organizaciones, las empresas, todo lo que pueda hacer una organización. Y luego le sigue el Estado, que el Estado es el territorio, el Estado son los recursos, el Estado son los habitantes. Y por otra parte está, encontré déjame que se me han cruzado mis hemisferios, listo. Y por otro lado encontré el gobierno, encontramos el gobierno, que el gobierno es cómo se administran esos recursos. Cómo se administran, distribuyen y demás los recursos. Así que el funcionalismo de la Escuela de Chicago decía que habían unos valores, normas y demás en estos, que eran los que regulaban al individuo como si este fuera un sujeto pasivo, como si este solo obedeciera lo que hay ahí. Así que no la tomaron muy en cuenta. Tomaron unos aspectos, pero otros los dejaron de lado. ¿Qué va a pasar entonces en la Alemania nazi? Comienzan a tomar el poder, comienzan a asesinar personas, comienzan a torturar y a cometer muchos actos que van en contra de la misma humanidad. Y lo cualitativo no tiene nada que decir frente a eso. O sea, ellos guardan silencio, casi que dejaron que acabaran con todo. Pero luego, al final de la Segunda Guerra Mundial, comienza a ocurrir algo interesante. Y es que los soldados salen de las trincheras y comienzan a visitar las clases de filosofía. Entonces, por ejemplo, Nietzsche veía entrar a soldados a su clase y él les decía: ¿ustedes qué hacen aquí? Si ustedes son hombres de guerra, ustedes solo entienden el discurso de la violencia. Y ellos decían: ya estamos cansados del discurso de la guerra, queremos escuchar un discurso distinto. Entonces ellos solo se sentaban en las clases para escuchar algo diferente, porque estaban cansados de ese lenguaje y que ese lenguaje los terminaba dañando, los afectaba, los llevaba a siempre permanecer en conflicto. Entonces, ¿qué marcaba eso? La relevancia de lo interno, de lo que se había dejado de lado. Siempre se favorecía en todo este tiempo lo observable, lo medible. Incluso en el campo de la psicología organizacional durante este tiempo se desarrollaron jornadas que eran exigentes, lo más exigente con los trabajadores, y se veía que ellos eran como una máquina. Entonces tenían que hacer el trabajo en el menor tiempo posible y con el mayor desempeño, y no importaba si se cansaban más, sino que establecían un límite como para que no se fuera a enfermar ni a morir, pero que rindiera al máximo. Y todo era cuantificable. Entonces, por ejemplo, comparaban un obrero y otro y decían: bueno, este obrero, ¿cuántos ladrillos puede poner en este tiempo? Entonces establecían un promedio y decían: a partir de este promedio todos tienen que manejar el mismo horario, y el que no lo cumpla pues queda despedido. Entonces miren que era todo el auge de lo cuantitativo. Ya después comienza a surgir en este tiempo un método de la investigación cualitativa que se llama la investigación-acción. ¿Por qué se da la investigación-acción? Porque Kurt Lewin en Estados Unidos comienza a pensar en el proceso de interacción que se da entre las personas. Entonces él nos habla, por ejemplo, de la teoría del campo y nos aplica eso en la enseñanza y nos dice que hay distintos campos de representación y de interacción donde las personas aprenden más o aprenden menos. Bueno, nos comienza a hablar de esos procesos que eran cualitativos.
y nos comienza a hablar de la importancia de reflexionar sobre las cosas que hacemos. Y ahí es cuando establece un proceso donde nosotros planificamos algo, lo llevamos a cabo, evaluamos los resultados y si nos gusta o no, volvemos a hacer el proceso o seguimos con como está si estamos conformes con las cosas. Algo más pasaba entre 1945 y 1955 y fue algo que pasó en Colombia, específicamente el 9 de abril de 1948. ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió en esa fecha? La muerte, ¿De qué? No la escuché. la muerte de Gaitán. Sí, eso se le conoció como el Bogotazo, que fue uno de los actos, si no el acto de violencia civil más grande que ha presenciado el país en todo lo que lleva de su historia. En 1948, mientras por allá estaba la Segunda Guerra Mundial, nosotros acá teníamos también problemas de clases sociales. Entonces teníamos liberales por una parte y conservadores por el otro. Los conservadores eran más cercanos al Estado, más cercanos a lo que siempre había tenido el poder, y los liberales eran más como esa clase, eh, ¿cómo se le diría? Como esa clase obrera, como esa clase popular, como esa clase que no tenía el mismo estatus que los otros. Entonces, el líder de esta clase era Jorge Eliezer Gaitán, que nosotros lo encontrábamos antes en el billete de 1.000 pesos, ¿no? Con esa frase emblemática de yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y Gaitán representaba los ideales de la clase obrera. Pero ¿qué pasa en abril del 48? Gaitán estaba, como siempre, dando unas conferencias, incluso Fidel Castro, que en ese tiempo tenía como 20, 21 años, estaba por allá con Gaitán recibiendo unas clases de él. Ya saben que Fidel Castro luego armaría toda una revolución en Cuba y lideraría el país durante muchísimos años. Y resulta que en la semana en que está por allá Fidel Castro, una persona se acerca a Gaitán creo que iba por la plaza o no me acuerdo en dónde iba, él se acerca por detrás y le dispara. Entonces Gaitán cae, las personas lo llevan lo transportan como a recibir los servicios médicos y después muere. Entonces ahí comienza un caos en toda Bogotá donde las personas se arman con lo que pueden, o sea, se arman con machetes, con palos, con varillas, van quemando todo, van volteando carros, o sea, fue algo que parecía el fin de Bogotá. Entonces ahí tenemos imágenes de ese momento. Y fue un momento de mucha ira, fue un momento donde las personas tomaron al asesino de Gaitán y lo mataron a golpes, lo desmembraron y lo fueron a colocar creo que al Palacio de Justicia, no recuerdo dónde lo dejaron, en señal de que había sido el Estado el que había asesinado a Gaitán. Así que, bueno, luego de esto, entre todo el desorden que hay, se fuga un prisionero de una cárcel de Colombia y se va al campo. En ese tiempo de un año que pasó, se conforman las guerrillas gaitanistas, que eran guerrillas que trataban de buscar ese ideal que había muerto con Gaitán de alguna manera. Luego esas guerrillas gaitanistas tratan de firmar un acuerdo de paz con el gobierno y terminan siendo asesinadas, terminan siendo perseguidos, asesinados. Y cuando estas personas mueren, esta persona que se había fugado de la cárcel comienza a hablar con campesinos, con personas que estaban en el campo, les dice, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que armarnos porque el gobierno va a venir a perseguirnos y porque ellos nos van a matar. Entonces tenemos que armarnos y defendernos. Si usted no quiere que lo saquen de sus tierras, que le violen a sus hijos, que los asesinen frente a usted, entonces tenemos que armarnos. Y ahí es cuando comienza a formarse el grupo de las FARC. Entonces, miren que una cosa va anclada a otra. Y ya para este tiempo, Orlando Fassborda, un gran sociólogo colombiano, hace algo maravilloso, algo que es de admirar en lo cualitativo y que es un orgullo para nosotros que
que fuera un colombiano el que lograra esto, y es que él hace una cartografía social de la violencia. Orlando Falsborda escribe un libro titulado La violencia en Colombia, hace 2 tomos de eso, y él emprende un ejercicio valiente porque él se va a las zonas de conflicto y él comienza a reconstruir la memoria de esos pueblos a través de una cartografía. Él hace unos mapas con las personas y las personas comienzan a narrar esos mapas, comienzan a decir, por ejemplo, los paramilitares llegaron por este lado, había un líder de ellos que se llamaba tal, se llevó al hijo de esta persona, después vinieron acá y se quedaron tantos días, al día siguiente mataron a tal persona. Se hace una reconstrucción que hasta el momento no se había hecho y que es algo que trascendió a Latinoamérica y que se convirtió en parte del enfoque cualitativo. Entonces, mientras Kurt Lewin teorizaba acerca de esto, Orlando Falsborda estaba literalmente con las botas llenas de barro, eh, haciendo estos estudios con las personas. Por ejemplo, a Orlando Falsborda le debemos las juntas de acción comunal. Él fue el que las pensó y él fue el que las logró implementar. Así que ya iba cogiendo más fuerza lo cualitativo y ya se iba perfilando a que iba de la mano con los problemas sociales y a que iba a ser una voz para las personas que no tenían voz, para las que eran perseguidas políticamente, para las que eran amenazadas de muerte o asesinadas. Y trataba ya de que no quedaran como una estadística más, como una cifra que pasaba desapercibida, sino como un relato, como una historia que de alguna forma se resistía a desaparecer. Entonces a eso tenemos ya la investigación-acción en este punto. En la década de 1960, este enfoque recobra una vitalidad. Esto se da porque se da un enfoque sociocognitivo donde los cognitivistas comenzaron a plantear sus teorías y las teorías cognitivas fueron bien recibidas en todas las ciencias sociales, no solo en la psicología, sino en las ciencias en general. Entonces, lo cognitivo ya mostraba que las personas interpretaban la información y que esa interpretación se desprendían unas respuestas. Así que ya miraron otras variables, por ejemplo, lo que serían las creencias, lo que serían las opiniones, lo que serían las actitudes. Comenzarían a estudiar otro tipo de objetos y ahí es donde comenzarían a orientar más investigaciones. También tenemos que aquí comienza a surgir lo que será el interaccionismo simbólico. O bueno, surge un poquito más adelante, pero el interaccionismo simbólico llega a complementar lo que la Escuela de Chicago pensaba y lo hace de una forma mucho más completa. El interaccionismo simbólico comienza a decir que en el lenguaje nosotros construimos la realidad. Entonces a eso, digamos, a ese paradigma le debemos eso que tomó lo cualitativo, de que somos a través del lenguaje, de que las etiquetas que nos dan definen en cierta forma lo que nosotros creemos que somos. Me gustaría estar con ustedes presencialmente para poder haber hecho este ejercicio de las etiquetas, pero si algún día lo pueden hacer, es de la siguiente forma. Supongamos que hay 20 personas en el grupo, entonces 10 escriben valores positivos de una persona y 10 escriben valores negativos. Por ejemplo, un valor positivo puede ser ordenado, disciplinado, respetuoso, amigable, confiable, trabajador. Y los valores negativos pueden ser desasiado, grosero, machista o violento. Y el ejercicio consiste en que uno se coloca ese papel que no sabe cuál es en la frente, de tal modo que uno no lo pueda ver, pero todos los demás lo puedan ver. Y a partir de eso comienzan a caminar por el lugar y se pide que interactúen de acuerdo a la etiqueta que ven en el otro. Entonces, si usted a partir de esa etiqueta le interesa acercarse al otro, pues se acerca, si no se aleja o se tapa la nariz, lo que le produzca. Este ejercicio muestra de una forma sencilla lo que es el interaccionismo simbólico, porque las personas comienzan a actuar congruentemente con las etiquetas que perciben en sí mismos y también que miran en los otros. Entonces eso es el interaccionismo simbólico.
Si miramos el caso de la policía y de las fuerzas militares, tenemos que hay varios pensamientos, emociones y comportamientos que cambian cuando una persona lleva un tiempo en las fuerzas militares. Antes de la fuerza militar, nosotros podríamos de pronto tener un amigo con el que nos sentábamos por ahí en la calle o una amiga con la que eh, incluso uno iba, se tomaba una cerveza o hasta podía fumar algo y llegaban los policías y uno podría decir como que, ah, esa policía sí molesta o ya van a venir esos tombos a molestar y todo y los demás, y los dos estaban de acuerdo, ¿no? Pero resulta que uno de ellos se va a la policía, pasa un año allá o pasa 2 años y cuando vuelve tiende a hablar distinto, tiende a pararse diferente, tiende a responder distinto a las preguntas. Entonces, cuando vuelve otra vez con ese amigo a compartir, de pronto el amigo le dice, ah, no, acordate que esos tombos molestan por todo, entonces no nos vamos a hacer aquí. Entonces la persona puede que ya en ese momento se ofenda, porque ya hay toda una institución instaurada en él y hay unos compañeros, hay unas historias que ha conocido, hay una perspectiva distinta a la que él creía antes de irse a la policía, que ahora ya entiende y que lo hacen querer defender eso. Entonces, por ejemplo, si dicen, no, es que ya están otra vez quitando motos y todo eso y que qué jartera. Entonces él ya va a salir presencialmente o en Facebook o en redes sociales y demás a decir, no, es que qué pena con ustedes, pero la policía solo cumple su papel de verificar que todo esté en regla, que tengan los papeles, que cumplan las normas, que cumplan los decretos. Y si no las cumplen, pues tiene que actuar para poder verificar que eso se corrija. Bueno, ahí ya vemos que hay un cambio en esa perspectiva y que se da por cosas como un uniforme, como una placa, como un arma en algunos y también como un título. Y eso nos pasa a todos. Por ejemplo, al médico también cuando le dan su fonendoscopio, su bata, al docente cuando le dan una, una escarapela y le dicen, y le dan también un poder, o sea, le dicen un título, usted es docente, y le dan un poder de evaluar a los estudiantes, de poder decidir quién se queda en la clase y quién no de acuerdo a la disciplina, de poder acceder a los datos de estos estudiantes, poder administrar esta información. O sea, cosas que no podría hacer si no tuviera este título. Y son cosas inventadas, son cosas del lenguaje, pero las personas terminan creyendo eso. Y algunas se van al extremo y algunas creen que nacieron en la policía o creen que nacieron siendo docentes o creen que, no sé, como que su vida es eso y, y no ven más allá de las instituciones. ¿Qué nos va a decir el interaccionismo? Que esas instituciones nos muestran algo, pero ese algo es una invención social y que se construye en el lenguaje. Por ejemplo, Hitler cuando comienza a llegar al poder y demás, él se une con Henry Ford y le pide que diseñe los mejores autos para él. Le dice a Hugo Boss que le diseñe los uniformes de una forma hermosa, o sea, que le haga uniformes hermosos y llamativos. Y comienza a generar toda una ideología, pero también un estatus en esto. Tanto que los jóvenes alemanes comienzan a hacer fila para enlistarse y eran jóvenes que eran de 14, 15 años, eran muy jóvenes. Entonces, pertenecer a esto era un honor, tanto que las mujeres podían entregar a sus esposos y a sus hijos sabiendo que muchos de ellos no regresarían y lo hacían eh, pues con gusto, no todas, pero muchas sí lo hacían con gusto porque se les había vendido la idea de que esa era la forma de servir a su país. Incluso si nosotros buscáramos a este personaje y ponemos el adjetivo sexy, vamos a encontrar unas fotos que él se sacó o pidió que le sacaran para poder conquistar al público femenino. Entonces aquí tenemos fotos reales de él queriendo también generar como una atracción del sexo femenino para que aprobaran todo esto que era la ideología de la clase superior, que en este caso era la alemana. Entonces encontrábamos fotos como estas, que eso era considerado como masculinidad y era considerado algo atractivo y por eso lo trataba
mostrar. Entonces mostraba el poder, mostraba como la hombría y que era un líder carismático que podía pues cuidar muy bien de la nación y de todos los que estuvieran dispuestos a morir por ella. Entonces ahí tendríamos el interaccionismo simbólico que nos aporta muchísimo a lo cualitativo y que nos da unas reglas en muchos aspectos o nos permite explicar muchas cosas. Por ejemplo, nos habla de cómo el niño a través de las instituciones y del lenguaje comienza a construir un mundo a partir de los esquemas que le dan la familia, la escuela, las organizaciones y demás. Por ejemplo, tenemos al niño, que el niño se viste de blanco, de azul, de negro, de rojo, de amarillo, pero el niño no se viste de rosado, que el niño tiene el cabello largo hasta cierto punto, que el niño no tiene piercings o bueno, no tiene aretes, que el niño no usa vestidos. Esas son reglas que nos da todas las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro hijo comienza a vestirse de rosado, a jugar con muñecas, la primera institución que está para regular el orden es la familia. Y ellos van a decir, no, mire que al niño le está pasando algo, o sea, tiene que hacer algo, llévelo al psicólogo, haga algo porque él no es normal que esté jugando así o que se vista de esta forma o que se pinte la boca. Así que la familia es el primer filtro. Luego viene la escuela y la escuela también le da un uniforme, le da unas reglas, le da unos horarios y si él no cumple con eso, lo expulsan o simplemente no lo dejan entrar. También está la universidad, que le da otras reglas, que lo regula de otras formas. Y luego está el empleo. Entonces, por ejemplo, si este niño se quiere pintar el cabello, se quiere poner aretes y cosas así, le dicen, usted puede hacer lo que quiera porque es su personalidad, es su desarrollo, pero aquí no contratamos personas con esas características. O si usted quiere trabajar con nosotros, se tiene que pintar el cabello de este otro color, o se tiene que quitar estos aretes, o mientras está en su jornada, no puede dejar ver que tiene tatuajes. Entonces, estas instituciones están para mantener un orden social, pero todo esto se construye a través del lenguaje. Por ejemplo, las niñas casi siempre se relacionan su imagen como con los vestidos, como con la fragilidad, como que la niña es de porcelana y cualquier cosa la puede romper, entonces tenemos como que cuidarla más. Entonces siempre se da como esa visión de la niña, como como ese ser que sí puede tener el vestido, que puede vestirse de rosa, que le podemos regalar muñecas o bebés, que le podemos regalar ollas para que vaya aprendiendo a cocinar y a ella le puede gustar eso. O sea, son toda la cantidad de estereotipos y demás se van dando por el interaccionismo simbólico, porque yo voy asumiendo unas cosas dependiendo de lo que me vayan diciendo, dependiendo de que me digan eres inteligente, eres tonto, eres hombre, eres mujer. Y eso es lo que va construyendo incluso nuestra identidad. Así que miren la magnitud de la importancia que tendrían estas teorías que ya eran cualitativas para las cosas que comprendemos actualmente. Y esto pues se integraba con lo que ya había visto la escuela de Chicago de las instituciones. Entonces aquí lo que viene a aportar el interaccionismo es que además de esto influir en los individuos también interpretan a su manera las normas que hay dentro de todo esto. Así que no es como si pasaran sin filtro, sino que hace un proceso cognitivo que le permite interpretar y también adaptar las normas a lo que le conviene. Entonces, eso es algo bien importante que permitió que lo cualitativo fuera tomando más relevancia. Bueno, la etnometodología se relaciona con mirar aspectos de una cultura, como su forma de vestir, su forma forma de vestir, su forma de preparar alimentos, su forma de hablar. Entonces ya se empezaba a pensar esta parte, pero en un sentido más ético. Aquí ya se veían los aspectos éticos al momento de hacer la investigación y de que yo debía acercarme a las personas desde el punto de vista que ellos mantenían. No podía imponerles lo mío. Hacia 1967, Glasser y Strauss, un sociólogo y una enfermera, comienzan a desarrollar la teoría fundamentada.
y es la teoría más fuerte que tiene el enfoque cualitativo. Es la más fuerte porque ellos conocen o reconocen la estadística descriptiva y además de eso la unen con la descripción de los conceptos. Así que, pues bueno, esta teoría se acepta mucho porque coloca en un mismo nivel lo que dice el participante, lo que dice el investigador y lo que han dicho otros autores frente a un fenómeno para poder hacer una teoría frente a eso. Y ya se ha visto que las investigaciones que se hacen desde la teoría fundamentada obtienen resultados similares a los que realizan en enfoques cuantitativos. Así que es una teoría que es tan rigurosa, es tan detallada, que nos puede llevar a resultados bien interesantes y nos permite también transformar aspectos de la realidad con una cierta seguridad de que esa intervención va a funcionar. Entonces es algo que, que importa mucho y por eso le vamos a prestar atención en el segundo corte. Vamos como a detallar más eso para saber cómo hace la teoría fundamentada para organizar la información, para poder buscar a los participantes, para poder construir las conclusiones de un estudio y demás. Entre 1989 y 1992 se comienza a desarrollar el software para el análisis cualitativo. Estos software utilizan una base cuantitativa, utilizan unas reglas de la estadística para permitirnos organizar información como de videos, de audios, de textos, de entrevistas que uno puede enviar ahí. Entonces es como tener todo en un mismo lugar. Usted tiene los documentos de los autores, tiene las entrevistas, tiene videos, tiene todo lo que necesita para poder organizar mejor la información. La idea sería que yo de alguna manera pueda darles este archivo para que ustedes lo instalen en sus computadoras y puedan aprender a manejar este software que es tan importante. Cuando le dan un clic a la imagen van a encontrar un manual de la Trasti. Pues para los que estén interesados también. Porque si fuera presencial yo podría en la memoria pasarles el documento y ya ustedes lo instalan. Pero tenemos que buscar una forma en la virtualidad porque ya he tratado de enviarlo por correo y eso y no me ha dejado enviar el archivo. Bueno, entonces aquí encontramos ese manual también para los que estén interesados. Y ese software nos facilita mucho controlar los datos. Si no fuera por el software, nosotros podríamos hacer todo esto, por ejemplo, en una pared. Podemos colocar en la pared las fotografías, podemos colocar anotaciones, podemos colocar conceptos de autores, pero sería llenar toda una pared y que cuando necesitemos buscar algo toca como ver en dónde lo dejé. Mientras que acá yo con una simple búsqueda de palabras clave ya encuentro todo lo que necesito y me ahorra mucho tiempo. Es con decirle que un artículo que se podría demorar un mes sin el Atrastí, con el Atrastí puede salir en una semana. Entonces sí es una ayuda significativa. Eso frente a lo que son los momentos clave del enfoque. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, yo voy avanzando un poco, un poco rápido en esto que es lo teórico, para que ya podamos trascender a otras cosas de la semana que viene, porque esta clase y la del viernes, pues se va a enfocar en terminar este punto. Pero ya después quiero que sea una parte teórica y otra parte que es más de cómo acceder a la aplicación práctica de cada uno de los métodos. Entonces, para eso quiero abarcar esto de aquí. Bueno, son dos los paradigmas de lo cualitativo, el constructivista y la teoría crítica. En este constructivista, la realidad, como su nombre lo indica, se construye. Es una realidad que se construye socialmente, se construye en colaboración con las otras personas. Estos conceptos que una sociedad construye pueden aprenderse por los individuos y estos también pueden crear otros conceptos. Y todas las percepciones pueden modificarse a lo largo del tiempo. Así que no hay un concepto que dure fielmente a su significado para siempre. O sea, no hay ninguno. Ni siquiera el de la sociedad egipcia, que fue
una sociedad tan fuerte, tan poderosa años atrás, logró mantener su esencia o logró mantener sus conceptos, porque todo lo que conocemos de ella ya pasa por la interpretación de los investigadores. O sea, ya no tenemos un reflejo fiel de lo que fue esa cultura, sino que ya solo tenemos unos indicios de lo que podría haber sido. Así que todos estos conceptos siempre cambian. Lo que nosotros creemos como algo cierto, el día de mañana ya no lo va a hacer tanto. Y aquí vamos a un ejercicio. Quiero que observen la imagen y vamos a hacer este ejercicio que pueden ustedes utilizar también con algún participante en un momento que les interese. Consiste en que vamos a ver qué nos llama la atención de esa imagen y vamos a narrar una historia a partir de eso. Por ejemplo, podemos narrar la historia de la persona que está por acá caminando, o del cargo que están llevando en la grúa, del policía que está dirigiendo el tráfico, de las personas que van caminando, de la persona que está por aquí parada, la patrulla de policía. Quiero que algunos de ustedes me digan una historia, se la inventen, de alguna de las personas que aparece aquí. Yo les ayudo con la primera. A ver qué se me ocurre. Este cargo era una persona que iba viendo TikTok mientras conducía. Entonces, creyó que todavía tenía tiempo en el semáforo para ver otro TikTok más. Y después de eso pitaron en la parte de atrás y él aceleró creyendo que estaba en verde, pero seguía en rojo y chocó al carro que estaba adelante. Con tan mala suerte que le dañó la dirección al vehículo y tuvo que llamar a una grúa para que lo pudiera remolcar y llevarlo hasta un taller. Y obviamente tener que pagar los daños de toda la persona que había chocado. Quiero que me narguen una historia, la que ustedes se imaginen sobre algo más que podría ocurrir ahí. Pro- Profe, yo digo que de pronto el carro iba a velocidad y se le cruzó un animal o una persona y él con tal de no pues pasársela llevando se chocó con algún árbol o con otro carro. Entonces ahí pues tuvieron que llamar a la policía y eso. Bueno, también eso frente al carro. También pueden complementarme de cualquier otra cosa que vean en la imagen, sobre ese carro o sobre los otros que hay ahí, sobre las personas caminando, sobre el policía. Quiero que me den otras historias para mostrarles algo cualitativo. Profe, ¿me escuchas? ¿Sí la escucho? ¿Puedes ver la mujer que está con los policías? Ella y su jefe tuvieron un altercado por algún dinero en tesorería de su empresa. Entonces lo que pasó fue que el hombre que está atrás es un compañero de trabajo, el de pantalón beige, y él le dijo, le contó a su jefe, entonces llamaron a la policía para que se la llevaran. Y el señor que tiene saco gris está como viendo el problema y lo que pasa. Y el policía está parando el tráfico porque ocurrió un accidente mucho más atrás, entonces pasaba una ambulancia, pero el carro azul se varó y no lo dejaba pasar, por eso llamaron a una grúa. Profe, yo ya tengo una historia. Bueno, entonces ubíquese en la señora que va con falda roja y naranja, ¿no? Entonces inicia desde ahí. Un día iba Claudia peleando con su esposo porque la obligó a ir caminando a la oficina, debido a que estaban de pico y placa, y entonces el esposo le dijo que él no se iba a exponer a que les decomisaran el carro o se exponieran a una multa. Resulta que como vivían cerca del edificio donde trabajaban, él no vio la necesidad de tomar un carro público
y decidió pues que fueran caminando. Ella venía alegando con él y diciéndole que lo del pico y placa no había que respetarlo porque había que ser muy de malas para encontrarse un retén de tránsito. Ya cerca a la oficina había un retén de tránsito y casualmente se encontró a su hermana en un retén donde le habían decomisado el carro precisamente por pico y placa, por alterar la ley. Profe, tienes el micrófono apagado. Es que hace rato me hizo eco y lo apagué, pero bueno. Que gracias por las historias tan interesantes que nos están contando hasta ahí. Voy a partir de esas dos historias. A los ojos del enfoque, paciencia con esta cosita, paciencia. Bueno, si ustedes se quedaron sordos con eso, yo también. A los ojos del enfoque cuantitativo, lo que les estoy preguntando y lo que nos estamos inventando puede ser una ridiculez, puede ser algo tonto y ellos no lo van a tener en cuenta. Pero a los ojos del enfoque cualitativo, eso es lo que hacemos como investigadores. Nosotros damos un estímulo y a partir de ese estímulo, que puede ser una imagen, un video, un poema, una historia, el participante comienza a llenar lo que falta con proyecciones. Entonces comienza a proyectar. ¿Y de qué va a proyectar él? De las cosas que tiene dentro de sí o de las cosas que ve en su cultura. Y esas son las cosas que tomamos como investigadores cualitativos. Entonces, cuando ustedes me comienzan a llenar esta información, cuando me dicen, por ejemplo, que aquí hay una mujer que está siendo capturada porque hizo algo indebido en la organización, entonces llamaron a la policía y están todos como, pues, entre sorprendidos y también, pues, apurados por hacer esa diligencia judicial ahí, que involucra muchas otras cosas también que están ocurriendo. Ustedes no podrían, en este caso María Alejandra que nos cuenta esta historia, no podría contar esto si esto no pasara también en algún aspecto de nuestra realidad. O sea, si esto no fuera reflejo o de algo que ella ha visto o de algo que ha escuchado o de algo que ve en algún lugar. Y por eso es representativo para mí como investigador cualitativo. Y también cuando Lina me dice la historia, por ejemplo, de esta pareja que, que tienen que caminar por la decisión de él de que no se va a dejar quitar el carro y demás. O sea, son cosas que podemos escuchar también en las parejas. Son cosas que no existen solamente en la mente de Lina, sino que se dan en esa realidad que ella ha conocido. Entonces, en ese sentido es valioso, porque a partir de eso me está representando algo que existe en la realidad. Eso es lo que mira el investigador cualitativo. Entonces, a partir de algo tan simple como una imagen, nosotros podemos representar muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, una persona puede ver acá este individuo caminando solo y una persona, para algunos va a pasar desapercibido, puede que ni siquiera lo observen, pero para otra puede que eso sea el reflejo de algo como se sienten. De pronto dicen, no, es que yo cada vez que salgo de la universidad o cada vez que termino una clase, yo tengo que salir y caminar porque yo me siento como vacío o siento que algo me pasa o yo en estos momentos me siento como que puedo estar rodeada de muchas personas y aún así me siento solo porque porque no me está yendo bien en el trabajo, o porque ya no confío en mi familia, o ya no confío en mis compañeros, y muchas cosas más. Entonces miren que cada quien se enfoca en algo que va relacionado con su vida, con su cultura. Por ejemplo, con el deporte que practican, con los libros que leen. Por eso todo tiene un significado y un sentido y una posibilidad de interpretación en lo cualitativo. Y aquí el paradigma constructivista, perdón que me enredo, me da la base para poder hacer esa interpretación. Aquí alcanzamos a terminar estos puntos antes de que se descargue el celular y antes de que termine la clase. Vamos a alcanzar estos puntos del paradigma. Nos señala que el conocimiento se construye por las personas que participan en la investigación. Entonces,
no es ni completamente lo que dicen ellos, ni completamente lo que digo yo como investigador, sino el diálogo de ambos. Y aquí algo importantísimo, la tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. Esto es algo para que lo, lo interioricen, para que lo reflexionen, porque es una esencia de lo cualitativo, acercarme a las vivencias y experiencias que tienen las personas e indagar sobre los significados que ellos le conceden a esas experiencias y vivencias. En eso se resume todo lo que hacen las diferentes técnicas y métodos del enfoque, todas se apuntan a lo mismo. También hay que reconocer que somos seres humanos y que el investigador también tiene unos valores que pueden afectar el proceso. Por ejemplo, si estoy estudiando los estilos de crianza, puede que como investigador yo trate de favorecer el estilo de crianza con el que siento que me criaron bien, que me gustó, que me sentí a gusto, y desfavorecer el estilo de crianza con el que de pronto formaron a mi hermano o a mi hermana que sufrió mucho, que después de eso incluso se metió en las drogas y cosas así. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener una posición neutra, que si estudiamos los estilos de crianza, dejamos de lado lo que nosotros experimentamos con eso, lo dejamos como entre paréntesis, mientras vemos esta información que nos dan los participantes y ya después de eso nutrimos con lo que nosotros hemos vivido y ahí ya damos nuestro informe o ahí ya encontramos los resultados. Pero siempre reconociendo que tenemos unos valores también que pueden afectar, así que tratamos de limitarlo lo mejor posible para evitar ir a mencionar algo que lo digo porque me interesa a mí y no tanto porque las personas lo estén diciendo. Este paradigma también se acerca en un proceso interactivo hacia los otros. Es un paradigma que tengo que hablarles por acá porque ya mi celular se descargó. Este paradigma busca que en la interacción se construya el conocimiento. Entonces, al investigador cualitativo perfectamente lo podemos encontrar entre estas personas. El investigador cualitativo podría ser cualquiera de estos que están aquí, porque él trata de acercarse al ambiente natural, él trata de desprenderse, digamos, de sus propios prejuicios y cosas y acercarse al modo de vida como lo viven los otros. Por ejemplo, que si estamos tomando un agua de panela, lo podemos tomar y demás. No quiere decir que si ellos consumen droga yo tengo que consumir, o que si ellos delinquen yo tengo que delinquir para conocerlo. No, sino que es más que yo me acerco a la experiencia de una forma similar a como ellos lo viven, con el fin de poder entenderlos mejor. También nos dice que no es posible hacer generalizaciones más allá del contexto y del tiempo. Nos va a decir que todo está ceñido a eso. O sea, que todo lo que yo pueda interpretar sirve para este momento específico que tengo y que si lo llevo a otro momento ya no va a funcionar igual. Por ejemplo, en el caso de las escrituras o los textos bíblicos, encontramos que un fragmento de la Biblia debe leerse en el tiempo en el que fue escrito y en el contexto y en lo que significaban las palabras. Pero si lo traemos acá y creemos que eso fue escrito en ese tiempo, pero para aplicarlo en el tiempo actual, vamos a tener un error de interpretación. Eso lo vamos a ver mucho más detalladamente en el método hermenéutico, ya lo van a poder observar. Bueno, esta diapositiva la voy a dejar para el inicio de la próxima clase, que en esos 50 minutos alcanzamos a ver estas como 4 diapositivas que faltan. Por ahora, pues ya se nos ha terminado la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algo que mencionar respecto al tema que abordamos. No, profe.
No, perdón. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, entonces yo les enviaré las diapositivas a través de su representante de curso. Les recuerdo también que la próxima semana son las exposiciones. La vamos a hacer el día lunes. Espero que alcancemos la mayoría de exposiciones ese día. Van a tener 20 minutos para exponer. Pueden tomar textos que ustedes buscan en internet o me pueden pedir también a mí. Pueden buscar asesoría individual en los espacios de lunes y martes de 11 a 12 o de 6 a 6:50. Bueno, voy a dejar de grabar para mostrarles esta parte.